Bienvenidos al avance del capítulo 142 de la telenovela Vecinos. Mientras conducía su taxi, Oscar llevaba a Tatiana hacia la empresa. Durante el trayecto intentó iniciar una conversación y casi sin pensarlo terminó preguntándole cómo había resultado su cita con el gato Aguilar. Tatiana le recordó inmediatamente que ambos habían acordado no hablar de ese asunto. Al escucharla, Oscar reconoció que tenía razón y decidió dejar el tema atrás para evitar incomodarla. Al llegar a la empresa, Tatiana fue recibida por Nicole, quien no tardó en mostrar curiosidad por la salida que había tenido con el famoso futbolista. Con evidente interés, quiso saber cómo había transcurrido la cita. Tatiana respondió con naturalidad que simplemente habían compartido una comida y una conversación agradable. Sin embargo, aquella respuesta pareció decepcionar a Nicole, que esperaba escuchar algo más emocionante. Por eso le preguntó si realmente eso era todo lo que había ocurrido. Tatiana, confundida por la insistencia, quiso saber qué esperaba exactamente. Nicole entonces comentó que en su opinión Tatiana debería considerar seriamente una relación con Aguilar, no solo porque era atractivo, sino también porque tenía una excelente posición económica. Aquella observación provocó que Tatiana la mirara con incredulidad, incapaz de comprender cómo podía darle tanta importancia al dinero cuando se trataba de sentimientos. Más tarde, mientras avanzaba la jornada laboral, Tatiana comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Después de realizar varias llamadas a clientes potenciales, descubrió que todos rechazaban sus propuestas sin siquiera escuchar los detalles. La situación empezó a preocuparla porque no parecía una simple coincidencia. Al comentarlo con Nicole, descubrió que ella estaba atravesando exactamente el mismo problema. Ninguna de las dos conseguía concretar negocios y todas las respuestas eran negativas. Lo que ambas desconocían era que en ese mismo momento Rodolfo trabajaba desde su oficina para provocar precisamente ese resultado. Uno por uno se comunicaba con distintos clientes y les ofrecía incentivos económicos para que ignoraran cualquier propuesta proveniente de Tatiana. Su objetivo era hacer que su desempeño profesional se viera afectado y obligarla a permanecer en la empresa bajo circunstancias cada vez más complicadas. Álvaro, que presenciaba parte de aquellas maniobras, no podía ocultar su incomodidad, por eso decidió preguntarle si realmente consideraba correcto lo que estaba haciendo. Además, le recordó que estaba gastando grandes cantidades de dinero para convencer a los clientes de rechazar las ofertas de Tatiana. Rodolfo, lejos de mostrar arrepentimiento, respondió que podía permitirse gastar incluso más si lo consideraba necesario, ya que se trataba de su propio dinero y estaba dispuesto a utilizarlo como quisiera. Mientras tanto, Nicole seguía analizando la situación junto a Tatiana. Cada vez estaba más convencida de que alguien estaba interviniendo deliberadamente para sabotearlas. Por eso terminó planteando una sospecha que llevaba un rato rondándole la cabeza, la posibilidad de que Rodolfo estuviera detrás de todo aquello. Tatiana reaccionó con escepticismo, aunque reconocía que su relación con Rodolfo estaba lejos de ser buena, le costaba creer que fuera capaz de llegar tan lejos. Según ella, aquello sería una acción demasiado baja, incluso para él. Además, quiso saber cómo podría llevar a cabo algo semejante. Nicole respondió exponiendo su teoría. Pensaba que Rodolfo podría estar utilizando dinero o favores para influir en los clientes o incluso ofreciéndoles oportunidades laborales con tal de que rechazaran cualquier propuesta relacionada con Tatiana. A pesar de la explicación, Tatiana continuó mostrándose incrédula. Desde su punto de vista, aquella hipótesis tenía un evidente problema. Estaba convencida de que Rodolfo no disponía de los recursos económicos necesarios para organizar una estrategia de ese tamaño. Sin embargo, mientras intentaba encontrar una explicación más lógica, seguía sin darse cuenta de que la persona que estaba perjudicando su trabajo era precisamente quien menos quería sospechar. Mientras clasificaba varios sobres llenos de dinero, Rodolfo fue interrumpido por Álvaro, quien quiso saber cuál era el propósito de aquella suma. Sin ocultar sus intenciones, Rodolfo explicó que el dinero estaba destinado a recompensar a todas las personas que habían colaborado para que Tatiana no tuviera más alternativa que permanecer vinculada a la empresa. Al escuchar eso, Álvaro le preguntó si dentro de esa cantidad también se encontraba el dinero que le había aportado, recordándole que incluso se había visto obligado a vender su automóvil para contribuir al plan. Rodolfo confirmó que así era, aunque le aclaró que tendría que esperar un tiempo antes de recuperarlo. Al día siguiente, Nicole se comunicó telefónicamente con Tatiana para preguntarle si ya había leído el periódico. Como Tatiana respondió que aún no lo había hecho y quiso saber qué sucedía, Nicole prefirió no darle explicaciones y le
le sugirió que revisara personalmente la publicación para descubrir todo lo que estaban diciendo sobre ella. Mauricio se enteró de la noticia mientras se encontraba en la recepción. Poco después, Tatiana bajó en busca de un ejemplar y fue él quien se lo entregó, mostrando pesar por el contenido que aparecía en sus páginas. En otro lugar, Álvaro también tuvo acceso al periódico y reaccionó con gran preocupación al leer el artículo. De inmediato llamó a Rodolfo para expresarle que esta vez había llevado las cosas demasiado lejos y que había perjudicado gravemente a Tatiana. Sin mostrar remordimiento, Rodolfo reveló que había pagado una considerable suma de dinero a un periodista para que publicara una historia en la que se afirmaba que Tatiana había ingresado a la inmobiliaria con la intención de continuar realizando actividades de lavados de activos, tal como supuestamente había ocurrido años atrás. Además, explicó que su verdadero objetivo era destruir cualquier posibilidad de que ella encontrara empleo en otro lugar, obligándola así a seguir dependiendo de él. Álvaro le advirtió que esa obsesión que tenía con Tatiana acabaría generándole problemas a todos y que las consecuencias podrían alcanzarlos también a ellos. Sin embargo, Rodolfo dejó claro que la opinión de los demás no tenía ninguna importancia para él y aseguró que se ocuparía personalmente de mantener la situación bajo control para que nada terminara saliendo mal. Al bajar a la recepción junto a Aguilar, Oscar se encontró con una escena inesperada. Tatiana estaba visiblemente afectada y no podía contener las lágrimas. Ambos se acercaron de inmediato para averiguar qué había ocurrido. Con evidente angustia, ella les comentó que habían acabado con su reputación y como prueba de lo que decía, les mostró el periódico que acababa de leer. Oscar revisó el artículo y quedó completamente sorprendido por las acusaciones que aparecían publicadas. Tatiana insistió en que era inocente y aseguró que jamás había participado en ninguna de las actividades ilegales que se le atribuían. Gato intentó tranquilizarla, manifestándole que no tenía motivos para dudar de ella, ya que estaba convencido de que no era la clase de persona capaz de cometer los hechos que describía la noticia. Por otro lado, Jessica también terminó enterándose del escándalo. Poco después se comunicó con Alicia para hablar sobre lo sucedido y le confesó que le causaba tristeza ver a Tatiana atravesando una situación tan complicada. Alicia, en cambio, reaccionó de una manera muy distinta y afirmó que consideraba merecido todo lo que le estaba ocurriendo. Jessica rechazó esa postura y señaló que a su parecer alguien estaba detrás de toda aquella campaña de desprestigio. Ante la pregunta de Alicia sobre quién podía ser el responsable, Jessica expresó sus sospechas sobre Rodolfo. Según sus análisis, el constante rechazo de Tatiana había despertado los celos de aquel hombre y, conociendo su forma de actuar, no le resultaba difícil imaginarlo organizando algo semejante. Alicia prefirió no profundizar en el asunto y le recomendó que concentrara sus esfuerzos en conquistar a Oscar para acelerar sus planes de matrimonio. Más tarde, Jessica decidió llamar directamente a Rodolfo. Cuando él respondió, intentó hablar sobre asuntos relacionados con el trabajo y preguntó cuándo regresaría a la empresa. Sin embargo, Jessica ignoró el tema y fue directamente al punto. Le aseguró que sabía perfectamente que la había manipulado a la prensa para destruir la imagen de Tatiana y dejarla en una situación en la que dependiera únicamente de él. Rodolfo rechazó las acusaciones, pero Jessica dejó claro que lo conocía demasiado bien para creer en sus negaciones y le advirtió que investigaría todo lo necesario hasta confirmar quién estaba detrás de aquella publicación. Mientras tanto, Oscar buscaba una forma de ayudar a Tatiana y le preguntó a Gato qué podían hacer para enfrentar la situación. Tras reflexionar unos instantes, él propuso organizar una rueda de prensa para que Tatiana pudiera presentarse públicamente, explicar su versión de los hechos y defender su nombre ante la opinión pública. Ella descartó la idea de inmediato, convencida de que aquello terminaría perjudicándolo. Consideraba que la atención mediática provocaría preguntas sobre el origen de los recursos económicos que manejaba y abriría nuevas polémicas. Gato respondió que ese problema podría resolverse fácilmente, afirmando que ambos eran socios. La propuesta sorprendió a Tatiana, quien quiso saber si realmente estaba dispuesto a involucrarse de esa manera. Entonces él se acercó y le confesó que por ella sería capaz de hacer cualquier cosa. Aún así, Tatiana mantuvo su negativa porque no estaba dispuesta a sostener una mentira para defenderse. Lejos de retroceder, Gato aseguró que no habría ninguna falsedad en su declaración, ya que desde hacía tiempo quería expresarle su deseo de convertirse en socio de la inmobiliaria. Tatiana comprendió que la propuesta de Gato representaba una salida inteligente para enfrentar la difícil situación que estaba atravesando. Sin embargo, a pesar de reconocer que era una buena idea, volvió a rechazarla porque no quería aceptar que él asumiera una carga tan grande por su causa. Consideraba injusto que alguien más tuviera que comprometerse de esa manera para ayudarla a resolver problemas que al final recaían sobre
ella. Oscar, que había escuchado toda la conversación, intervino para intentar hacerla entrar en razón. Le explicó que debía aceptar la ayuda porque era evidente que Gato estaba actuando con las mejores intenciones y que todo lo que proponía tenía como único objetivo ayudarla en un momento en el que prácticamente todos le habían dado la espalda. Gato confirmó inmediatamente aquellas palabras y aseguró que ayudarla no le suponía ningún sacrificio ni le causaba molestia alguna. Después de escuchar a ambos y darse cuenta de que no contaba con muchas alternativas para limpiar su nombre, Tatiana terminó aceptando la propuesta. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y se comunicó con Nicole. En cuanto ella respondió la llamada, Tatiana le pidió ayuda para organizar una rueda de prensa en la que pudiera hablar públicamente sobre las acusaciones difundidas en el periódico. Nicole escuchó la petición con cierta sorpresa y expresó sus dudas acerca de la posibilidad de reunir los periodistas después del enorme escándalo que se había generado. Desde su punto de vista, muchos medios podían no estar interesados en escuchar la versión de Tatiana. Sin embargo, Tatiana le respondió que si encontraba resistencia por parte de los reporteros, podía convencerlos mencionando que la convocatoria estaba siendo solicitada por Gato Aguilar. Además, le pidió que organizara todo con discreción, llevando a los periodistas al edificio sin que Rodolfo se enterara de lo que estaba preparando. Nicole le aseguró que entendía perfectamente la gravedad de la situación y que podía contar con ella para encargarse de todos los detalles necesarios. Una vez finalizada la llamada, Tatiana volvió a dirigir su atención hacia Gato y le agradeció sinceramente todo lo que había hecho por ella desde que comenzó el problema. Reconocía que mientras muchas personas habían preferido creer las acusaciones o mantenerse al margen, él había decidido permanecer a su lado y brindarle apoyo. Gato respondió con humildad, restándole importancia a sus acciones y dejando claro que no consideraba que estuviera haciendo nada extraordinario. Poco después dio por terminada la conversación, se despidió de ambos y abandonó el lugar. Cuando quedaron solos, Oscar vio la oportunidad de abordar un tema que llevaba algo de tiempo rondando por su cabeza. Con curiosidad le preguntó a Tatiana qué pensaba realmente de Gato. Ella respondió con total sinceridad que no tenía ninguna opinión especial más allá de considerarlo una persona amable, generosa y dispuesta a ayudarla cuando más lo necesitaba. Oscar le hizo notar que era evidente que Gato estaba muy interesado en ella y sugirió que quizá debería darle una oportunidad. Tatiana escuchó el comentario sin incomodarse, pero respondió que no veía ninguna razón para apresurarse. Explicó que una relación no podía construirse únicamente porque una de las personas estuviera interesada, sino que también debía existir amor por parte de ella. Al escuchar esa respuesta, Oscar comprendió que insistir no cambiaría nada y decidió dejar el asunto hasta ahí. Poco después se despidió y se marchó, aunque en el fondo deseaba quedarse a su lado durante más tiempo. Tatiana, por su parte, compartía ese mismo deseo. A pesar de ello, ambos sabían que las circunstancias que los rodeaban hacían imposible que pudieran estar juntos, por lo que no les quedó más remedio que seguir por caminos separados. Mientras tanto, en la inmobiliaria, Álvaro se reunió con Rodolfo para informarle sobre los avances del plan que habían puesto en marcha. Con evidente seriedad le comunicó que todos los clientes involucrados habían cumplido su palabra y se habían comprometido a rechazar cualquier trato relacionado con Tatiana, impidiéndole conseguir el dinero que necesitaba depositar en el banco. Al escuchar la noticia, Rodolfo no pudo ocultar su satisfacción. Convencido de que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado, comentó que ahora solo quedaba esperar a que Tatiana acudiera a él para solicitar ayuda. Álvaro, sin embargo, seguía teniendo algunas dudas y le recordó que ella todavía no había aparecido. Por esa razón le preguntó si realmente estaba tan seguro de que terminaría buscándolo. Rodolfo respondió con absoluta confianza que sí. Según él, Tatiana sabía perfectamente que era un hombre con influencia, contactos y recursos suficientes para resolver problemas que nadie más podía solucionar. Álvaro entonces planteó otra posibilidad y quiso saber qué ocurría si Tatiana decidía enfrentar la situación por su cuenta sin depender de nadie. Rodolfo descartó esa idea de inmediato y aseguró que ella no actuaría de esa manera porque desde su punto de vista no tenía nada que le permitiera salir adelante sola. Convencido de que todas las puertas estaban cerradas a su alrededor, estaba seguro de que tarde o temprano terminaría recurriendo a él tal como había previsto desde el principio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.